Hoy 29 de diciembre celebramos en la Iglesia Católica a un santo que aparece en el Santoral y en el Martirologio, que es un mártir inglés del siglo XII llamado Santo Tomás Becket. Él nació en 1118 en Londres, de una buena familia, una familia acomodada socialmente, cristiana, católica. Lo educaron unos monjes. Luego fue a completar sus estudios a París, en Francia, terminados los cuales regresó a Inglaterra y se puso a trabajar como ayudante en trabajos relacionados con la diplomacia, como ayudante del arzobispo de Canterbury, llamado Teobaldo. Nuestro santo, Santo Tomás Becket, era un poco la mano derecha de este arzobispo. Lo ayudaba en esos trabajos más de curia, digamos, o más relacionados con la diplomacia. Hacía las veces de embajador en algunos viajes, embajador del arzobispo. Bien, este hombre murió, el arzobispo Teobaldo, y decidieron que el sucesor en esa sede arzobispal de Canterbury fuera Santo Tomás Becket, el cual no era sacerdote, era solamente diácono. Y bueno, lo ordenaron sacerdote y obispo. Él al principio se negó, no quería, consideraba que no era digno de semejante nombramiento, pero bueno, finalmente aceptó. Quien hizo mucho para que fuera arzobispo en Canterbury fue uno que hasta ese momento era amigo suyo, el rey, nada más y nada menos que el rey de Inglaterra, llamado Enrique II. Cuando fue nombrado arzobispo, Santo Tomás Becket le dijo al rey: nosotros somos amigos ahora, pero verás que con el tiempo seremos enemigos. Fue como una especie de profecía. Hubo una conversión en ese momento en nuestro santo, porque al principio parece ser que le gustaba un poco la vida cortesana, esa vida que se vive en los ambientes así más finos o más diplomáticos. Le gustaba un poco la buena vida a nuestro santo, el lujo, las comodidades. Pero luego, nos cuenta la historia, hubo un cambio con la ordenación episcopal, un cambio, una conversión. Empezó a llevar una vida más austera, más pobre, a hacerse amigo de los pobres. Iban los pobres a la curia, al arzobispado, bueno, a pedir, ¿no? Limosna, a pedir comida. Y este hombre, el arzobispo, los atendía de manera personal, los atendía y los escuchaba, y él mismo se ponía al servicio de los más pobres, o de los indigentes. Con lo cual, por eso hablamos de una especie de conversión, ¿no? De la buena vida, o de la vida cómoda o de lujo, a una vida más austera y cercana a los humildes. El rey Enrique II empezó a atacar a la Iglesia. Ya lo hacía antes del nombramiento de Santo Tomás Becket como arzobispo, porque él consideraba que la Iglesia tenía muchos privilegios y que los ministros de la Iglesia tenían muchos privilegios. Él consideraba eso.
Decía que la iglesia tenía muchos bienes, además, muchos edificios, terrenos, campos, privilegios sociales, y él empezó a expropiar bienes a la iglesia y a exigirle a la iglesia que se someta al poder civil, al poder de turno, al poder del rey. A lo cual nuestro santo Tomás Becket, se opuso férreamente, porque decía que la iglesia tenía que ser libre y no someterse a los poderes mundanos o a los poderes del rey o a las leyes civiles. Decía que no, que la iglesia tenía derechos y que no tenía que someterse a ninguna ley civil, sobre todo cuando las leyes civiles pretendían o exigían esta obediencia ciega por parte de la iglesia. Bueno, el rey empezó a atacarlo, lo exilió, lo echó de Inglaterra, tuvo que exiliarse en Francia. Estuvo un tiempo en Francia, en exilio, luego regresó a su sede en Canterbury. Siguieron los ataques del rey al arzobispo por esta defensa que hacía el arzobispo de los derechos de la iglesia frente a los caprichos del rey. Y bueno, en un momento el rey Enrique II dijo algo que otros escucharon, dijo: ¿cómo es posible que nadie pueda callar o silenciar o hacer algo contra este hombre, contra este obispo? ¿Cómo es posible? Estaba enojado el rey. Bueno, eso que él dijo lo escucharon algunos de sus cortesanos, de sus sirvientes, súbditos, y dijeron: seremos nosotros los encargados de silenciar o atacar a este sacerdote, al arzobispo Santo Tomás. Bueno, ¿qué hicieron? Armaron un ataque, una emboscada, fueron a la catedral, eran 4. Ahí estaba en la catedral Santo Tomás Becket, oficiando un oficio religioso. Entraron al templo con espadas y lo asesinaron. Antes de morir, nuestro santo dijo: muero por amor a Cristo y por defender los derechos de la iglesia. Y murió mártir. Tiempo después, el rey Enrique II se arrepintió de su proceder, de su ataque a la iglesia católica y al arzobispo que encabezaba la iglesia. Se arrepintió. El Papa le exigió penitencia pública, hizo penitencia pública, arrepentido. Mandó construir un monasterio incluso, en el cual se hallaban las reliquias o los restos del mártir Santo Tomás Becket. Pero pasaron los años y en el siglo XVI, o sea 400 años después, otro rey llamado Enrique, pero Enrique VIII, quien también atacó a la Iglesia Católica y fundó la propia religión que hasta el día de hoy existe, la religión anglicana, en la Iglesia anglicana, cristiana pero anglicana, no católica. Bueno, el fundador de la Iglesia anglicana, Enrique VIII, mandó destruir este monasterio y con él las reliquias de nuestro santo que fueron quemadas. ¿Qué nos enseña el santo de hoy, Santo Tomás Becket? Que hay que vivir austeramente. A él le gustaba la vida austera y esa cercanía a la gente humilde. Esto nos enseña, ¿no? El amor a la austeridad, el amor a la pobreza y la cercanía con los pobres. Y otra lección que nos deja este hombre es
la defensa que todos tenemos que hacer si somos católicos realmente, de los derechos de la religión, los derechos de la Iglesia, por sobre las leyes civiles, por sobre los poderes terrenales o temporales. No es que las leyes civiles sean todas malas, no. Hay leyes civiles que son buenas y que hay que acatar u obedecer. Pero siempre y cuando estas leyes civiles no sean arbitrarias, no sean caprichos de los políticos del momento, los políticos de turno. Tenemos que, ante todo, defender los derechos de la Iglesia, las leyes de la Iglesia, las leyes de Dios, frente a los ataques de las leyes civiles, ¿no? La Iglesia no debe ser obsecuente, obedeciendo con una obediencia ciega los mandatos o las leyes de los políticos de turno, no. La Iglesia tiene que defender sus propios derechos, ¿no? Su libertad religiosa, los derechos de Dios. Eso también nos enseña nuestro santo, el cual fue asesinado justamente por priorizar las leyes de Dios, las leyes de la Iglesia, por sobre los caprichos del rey Enrique II. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás Becket ruega por nosotros.